Hola a todos, gracias de antemano por la atención. El miedo. El miedo lo es todo. El miedo es la base de nuestra existencia en esta vida humana. No hay manera de evitar sentir el miedo. Es algo natural. Es una emoción universal que surge ante la percepción de un peligro o de una amenaza, ya sea real o imaginaria. Es una herramienta adaptativa que cumple la función de alertarnos y prepararnos para responder ante situaciones potencialmente peligrosas. Entonces, pues todos los animales tienen miedo. Es una respuesta automática del sistema nervioso imprescindible para la supervivencia y para preservar la especie. Pero una cosa es ese miedo animal que todos tenemos en un momento de peligro y del que hoy no vamos a hablar, y otra cosa es el miedo propio del ser humano que sentimos en la imaginación ante la incertidumbre del futuro. Porque el miedo animal no hay que perderlo. Si en un momento dado te persigue un león con hambre, necesitas ese miedo para reaccionar, ¿no? O ves que te va a atropellar un autobús, o alguien te va a agredir físicamente, o el miedo a caerte de una gran altura. Ese miedo animal debemos conservarlo para poder sobrevivir. Y aquí solo hay dos posibles reacciones, o luchas o escapas. A veces será conveniente una opción y otras veces la otra. Ese miedo tenemos que tenerlo. Todos los animales tienen que tenerlo. Pero el miedo de la imaginación, ese miedo es el nuestro. Es un miedo exclusivamente humano, porque somos los únicos animales capaces de proyectar el futuro. Es un miedo del hemisferio izquierdo, de la mente masculina. El hemisferio derecho no tiene ese miedo porque él siempre está en el momento presente. Es el hemisferio izquierdo el que interpreta el tiempo de forma lineal, una cosa después de la otra. Entonces, se genera un miedo ligado a la imaginación de lo que puede pasar después, sin que sea real en este momento. De hecho, la grandísima mayoría de estos miedos nunca llegarán a pasar. El mero hecho de nacer conlleva tener ese miedo. No hay nadie que no sienta miedo porque como humanos estamos aquí exactamente para sentirlo, pero también al mismo tiempo para superarlo. Esta experiencia de vida consiste en aprender a superar el miedo. Cuando tomamos conciencia de nuestra individualidad, de nuestra separación de todo lo demás, surge una desolación, un desamparo. Soy yo y el resto del mundo. Y eso conlleva miedos de todo tipo. Y hay de todo, claro. Hay desde personas que sienten un poco de miedo en algunas circunstancias hasta otras que sienten mucho miedo por casi todas las cosas. Como de costumbre, dependerá de múltiples factores. Cómo funcione de serie el mecanismo de nuestro intelecto, cómo hayan sido nuestros primeros años de vida, experiencias pasadas, traumas. El miedo tiene muchísimas expresiones. Por ejemplo, sentir culpa también es miedo. Hay gente que se siente culpable por cómo le van las cosas, porque cree que le falta madurez o no es lo suficientemente inteligente o porque no es capaz de hacer las cosas mejor cuando debería ser capaz de hacerlas mejor, incluso por cómo se siente. Todas estas inseguridades son miedo. Es el miedo del ego. Sentimos esa responsabilidad personal, individual. Y aquí se puede dar una confusión que me gustaría intentar aclarar. Porque nosotros somos los únicos responsables de cómo nos sentimos, pero no somos responsables de nada más. Hay un concepto clásico, que es el del libre albedrío, pero nosotros en este nivel no tenemos libre albedrío. No decidimos prácticamente nada. Pensamos que sí, cuando en realidad casi todas nuestras decisiones son reacciones inconscientes, programas instalados en nuestro inconsciente que nos dio el entorno en el que nacimos. Hasta cierto punto, uno puede decidir cosas aquí y hay un cierto margen de maniobra, pero siempre condicionados por factores que se decidieron mucho antes de nacer, de los que no somos conscientes. La configuración física que traemos, la configuración psicológica, la información del ADN que heredamos, patrones culturales, sociales, creencias, estructuras, todo eso nos condiciona. A este nivel no decidimos casi nada. Mientras estemos actuando desde nuestro muñeco de carne y hueso, no podemos decidir nada. Para poder tomar decisiones conscientes, hay que hacerlo desde niveles más profundos. Como dije en el último vídeo, somos más conscientes cuanto más acceso tenemos a la información inconsciente. A este nivel físico solo podemos actuar condicionados totalmente por toda nuestra configuración material. Por eso hay que ser mucho más indulgente y mucho más comprensivo con uno mismo, ¿no? Y no juzgarnos
moralmente como si fuéramos buenos o malos. Aquí cada uno hace lo que puede. Para ser feliz no se puede elegir no ser como uno es. El error es negarse o resistirse a ser como uno es. Ante un hecho que no nos gusta o una situación que nos ha salido mal, en vez de juzgarse y pensar soy un desastre por tal cosa, se puede pensar esto que me está pasando me sirve para identificar que no es por ahí, que el camino acertado es otro. Cuando nos resistimos a lo que somos, a lo que cada uno es, a nuestra verdadera naturaleza, a lo que nos apetece hacer de verdad, es cuando creamos todos los desequilibrios físicos y psíquicos en nosotros. Estamos sanos cuando la energía fluye bien, tanto física como psicológicamente. Pero si nos resistimos y ponemos barreras, estancamos el flujo de energía y esa energía se empieza a enfermar. Y nos parece que todo está mal, nos parece que las cosas son feas. Y todos lo hacemos en algún punto. A causa del miedo del ego, todos ponemos barreras, todos instalamos defensas que nos impiden acceder a la información completa que sería la que nos permitiría ver la belleza de esas cosas que nos parecen feas. A lo largo de nuestras vidas, sobre todo en la infancia, inevitablemente construimos barreras en situaciones que nos resultan amenazantes. Porque, como he dicho antes, el funcionamiento básico es así. Ante una amenaza tenemos dos opciones, enfrentarnos o escapar. Entonces, siempre ponemos alguna barrera para protegernos y tener esa sensación de seguridad. Es una defensa natural que nos puede ser útil ante una circunstancia que nos amenaza o nos perjudica en un determinado momento. Pero con el tiempo nos olvidamos de esa amenaza y nos olvidamos de que tenemos ahí esa barrera. Y como la dejamos ahí puesta, nos limita sin darnos cuenta porque es algo inconsciente. Muchas veces esas defensas también se crean por condicionamientos familiares o sociales. Ni siquiera es imprescindible que haya una amenaza real. Simplemente nos enseñaron a ponerlas y así lo hicimos. Y son todas esas barreras que a lo largo de nuestra vida vamos levantando dentro las que nos limitan a la hora de ver más información, a la hora de ver otros puntos de vista o a la hora de experimentar con confianza cosas más allá de lo conocido. Por el miedo del ego. Nos quedamos viviendo en lo que conocemos, aunque no sea una situación que nos guste. Por ese miedo podemos vivir una vida basada solamente en lo que vemos, en el mundo material. Y si miramos desde ese miedo, desde el ego, siempre vamos a percibir el mundo con cosas buenas o cosas malas, o cosas bellas o cosas feas. Pero si podemos percibir el mundo desde más allá de lo superficial, más allá de la materia, es cuando podemos ver que no hay cosas feas. Podemos ver belleza también en esas cosas. Solemos pensar que fijarse en las cosas feas o hablar de las cosas que ves equivocadas en el mundo es algo deprimente y es algo negativo. Esto es una decisión individual para vivir tranquilo. La opción de no querer verlas es respetable. Pero si no somos conscientes de cómo funciona nuestro entorno, cuando está objetivamente desequilibrado, somos drenados energéticamente por el entorno, muchas veces sin darnos cuenta. Es mucho más recomendable ser consciente de lo malo, pero no entendiéndolo desde lo superficial, desde el ego, sino entendiéndolo desde nuestra alma. Y podemos utilizar la mente racional para transformar esas cosas que percibimos como malas y neutralizarlas. Esta es la manera en la que podemos superar el miedo. Es mediante la comprensión intelectual. Es la mente racional la que nos produce el miedo y es la misma mente racional la que podemos usar para perder el miedo. Es decir, al principio, cuando la mente racional es incipiente, cuando empieza a desarrollarse, lo que hace es separar todos los conceptos, separa el pasado del futuro y puede imaginar lo que podría pasar. Utiliza la lógica para dividir la realidad y trata de comprenderla. Pero solo puede llegar hasta cierto punto porque todavía comprende desde la materia y no puede encajar todas las piezas. Pero cuando la mente racional ya está más desarrollada, comprende su propia limitación y te permite comprender más allá de la materia y ya no ves desde el contraste, en el juicio de bueno o malo. Entonces, cuando ve algo en el entorno que percibe como malo o como feo, sabe darle una estructura diferente para que la emoción sea diferente. Es decir, el miedo lo puedes perder cuando la parte masculina, la estructura racional, puede encauzar bien a la parte femenina, a la emoción. El orden tiene que ser así. Primero construimos la estructura racional a nuestro gusto, construimos el canal, para que después la emoción fluya controladamente. Una de las funciones de la mente racional es buscar pruebas que confirmen lo que crees acerca de ti mismo y del mundo.
Por eso, si crees que las cosas van mal, la razón buscará las pruebas que confirmen tu sesgo. Pero si te haces consciente de algún desequilibrio que puedas ver en el entorno y en vez de interpretarlo como algo malo, lo ves como algo positivo, la mente buscará también las pruebas que confirmen que las cosas van a mejor. Puede parecer como engañarse, pero no lo es. Nuestras emociones dependen de nuestra percepción. Si percibimos el mundo desde el ego, siempre habrá cosas que nos parezcan mal. Desde la superficie física solo podemos percibir desde el contraste. Desde niveles más profundos ya no hay contraste, hay integración de los opuestos. Nosotros no podemos cambiar la estructura de nuestro personaje físico, pero podemos decidir desde dónde somos conscientes de esa estructura, aceptarla y vivir desde ella en coherencia. Si manejamos bien la estructura intelectual y comprendemos cómo funciona la existencia, las emociones no estarán descontroladas. Y es que a través de las emociones puedes vivir un paraíso o puedes vivir un infierno en este momento. El infierno lo sientes cuando tienes miedo y el paraíso cuando no tienes miedo. Cuando vives desde el ego, desde lo material, tienes miedo. Porque el ego necesita ser mejor, imponerse, estar por encima, tener razón. Cuando vives desde el alma, no hay miedo, porque comprendes que la parte fea es también la parte bella. No hay división. No existe la muerte porque forma parte de la vida. Todo miedo en el fondo es miedo a morir, pero solo puedes ver la muerte como algo separado de la vida desde lo material. La existencia funciona de la siguiente manera. La esencia, el todo, el espíritu, como se quiera llamar, contiene toda la información infinita en su consciencia. Para poder conocerse, proyecta todas las infinitas posibilidades fuera de sí. Una vez fragmentadas, a través de los sentidos, sintiendo, esa esencia puede experimentar todo lo que ella tiene. Puede manifestar y vivir todo lo que imagina, que es todo. La esencia vibra y genera energía para crear una red infinita electromagnética que transmite datos eternamente. Nosotros somos esa esencia, de modo que cuando estamos en esta dimensión, lo hemos hecho voluntariamente. Aunque desde la separación nos lo pueda parecer, esta vida no es injusta, ni tampoco es justa, pero no se trata de un castigo ni de un examen. Estamos aquí para experimentar, para sentir, vivir todo lo que está en nuestra mente. Una vez que encarnamos, experimentamos un solo punto de vista, pero a niveles más profundos tenemos acceso a todos los puntos de vista. Y la experiencia no puede ser siempre positiva. La finalidad de estar aquí es precisamente vivir los opuestos. La experiencia completa es la parte positiva y la parte negativa, los dos polos. Si juzgas, lo pasas mal, pero si comprendes, dejas de juzgar y vives con confianza las dos polaridades. Un mismo hecho se puede experimentar desde la alegría o desde la tristeza, desde la frustración, desde la compasión, desde la rabia. O sea, hay que pasar por todas las emociones para tener integrada la experiencia completa. Cuando tenemos miedo de experimentar, la energía se estanca y comienza a enfermar. Estamos diseñados para experimentar, para abrirnos, para expandirnos. Si te quedas siempre en tu punto de vista, a la larga acabas enfermando. Por eso, para superar el miedo, hay que enfrentar lo desconocido, de forma gradual, lo que esté a nuestro alcance, ir integrando puntos de vista poco a poco, ir dejando de tomarlo todo tan en serio. Cuando actuamos desde el ego, nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y lo que nos pasa. Entonces, resumiendo, ¿cómo superar el miedo? Comprendiendo intelectualmente cómo funciona esto, creando una estructura racional que te guste para que la emoción fluya a nuestro favor, enfrentando poco a poco cada inseguridad para darse cuenta de que no era más que tu imaginación y no tomar nada demasiado en serio. Tomarlo todo con respeto, eso sí, pero no en serio. Pasamos la vida tomándola muy en serio, pero el humor es el mejor remedio contra el miedo. Lo más importante es reír, jugar y disfrutar en este momento. Nos vemos.